El poder de una imagen es increíble. Puede levantar leyendas, unir a un país entero y, sobre todo, puede fabricar héroes y también monstruos. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de cómo la Italia del siglo XIX usó el poder de la imagen para construir su propia identidad como nación. Y es que al final todo se reduce a la misma pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que de verdad separa a un héroe de un monstruo? ¿Es una cuestión de perspectiva o es más bien una cuestión de propaganda? Pues venga, vamos a verlo. Fijaos en estas dos imágenes. A la izquierda, el rostro idealizado de Giuseppe Garibaldi, el héroe. A la derecha, los cuerpos de 3 hombres, etiquetados como bandoleros, los enemigos del Estado. Son 2 fotos de la misma época, pero que nos cuentan 2 historias que no podrían ser más opuestas. Son, de hecho, el centro de toda esta historia. Para entender de dónde salen estas imágenes, tenemos que viajar a 1861. En ese año nace oficialmente el Reino de Italia. Pero, a ver, no era un país unido ni de lejos. Estaba fracturado, era muy inestable y estaba lleno de rebeliones, sobre todo en el sur. La idea de ser italiano, pues como que todavía no había cuajado. Y aquí viene la clave de todo. No bastaba con la fuerza militar, con los fusiles. El nuevo Estado tenía que ganar la guerra de las ideas, la guerra de la opinión pública para poder legitimarse. Necesitaba, sí o sí, una historia, un relato común que uniera a la gente. Claro, porque toda buena historia necesita un héroe, ¿verdad? Pues ese papelón le tocó a Giuseppe Garibaldi, un aventurero cuya imagen se moldeó a conciencia para convertirlo en el símbolo perfecto de esa nueva Italia. Y es que lo alucinante es que su mito sigue vivísimo. La imagen de Garibaldi se convirtió en una marca tan potente que 200 años después su cara todavía vende puros. Ahí es nada. Pero ojo, que no solo vendía puros, también vaqueros. Lo convirtieron en un icono de la cultura pop, en un símbolo de aventura y rebeldía que va mucho más allá de su tiempo. El héroe de los 2 mundos, nada menos. Su estatus de héroe, que fue construido pieza a pieza, ha demostrado tener una resistencia increíble. La propaganda funcionó, y vaya si funcionó. Pero, a ver, ¿cómo se construye una leyenda así? Porque esto no pasó por arte de magia, ¿eh? Fue una auténtica operación de marketing del siglo XIX. Para empezar, contrataron a los mejores escritores, como el mismísimo Alejandro Dumas, para que escribieran biografías épicas sobre él. Luego, inundaron el mercado con todo tipo de productos. Perfumes Garibaldi, jabones Garibaldi, hasta bombones. Y si la realidad no acompañaba, pues se cambiaba. En los retratos lo hacían más alto, le ponían una barba dorada y unos ojos azules que en realidad no tenía. Y lo más fuerte de todo es que muchas veces su imagen recordaba a la de Jesucristo, elevándolo a una categoría casi divina. Vale, ya tenemos al héroe perfecto. Pero aquí falta una pieza, ¿no? Para que la luz de un héroe como Garibaldi brillara tan fuerte, hacía falta una sombra muy, muy oscura. El Estado necesitaba crear un villano, un enemigo claro y que diera miedo. Y ese papel de villanos se lo dieron a los llamados bandoleros. La propaganda oficial decía que eran criminales, unos salvajes, una plaga, pero la realidad, como casi siempre, era mucho más complicada. Eran exsoldados del antiguo reino, campesinos que lo habían perdido todo, gente que se rebelaba contra un Estado que no sentían como suyo. Y ojo, porque estaban ganando muchísimo apoyo popular. Para mucha gente, ellos eran los verdaderos héroes. Y es justo aquí cuando entra en escena una tecnología que lo cambiaría todo, la fotografía. Porque no la usaron solo para documentar la realidad, no, la usaron para manipularla. Se usó literalmente como un arma. Vamos a pararnos un segundo a ver cómo se veían ellos a sí mismos. Este es el bandolero Lobarco. No tiene pinta de monstruo, ¿verdad? Posó para esta foto en un estudio con su traje de los domingos, bien afeitado. Se presenta como lo que se sentía. Un rebelde, un partisano, casi te diría que un caballero que lucha por lo suyo. Una historia de dignidad y de orgullo. Pero la Cámara del Estado, bueno, esa contaba una historia completamente distinta. Y esta foto es el ejemplo perfecto de esa estrategia. Esto es un montaje de manual. Fijaos bien, lo que estamos viendo es el cadáver de Ninco Nanco, uno de los bandoleros más famosos, colocado de tal forma que parezca que lo capturaron vivo, desafiante. El objetivo era doble. Por un lado, celebrar una victoria militar y por otro, quitarle toda humanidad al enemigo. Pero es que la brutalidad de esta propaganda llegó a unos límites que hoy nos parecen de película de terror. Se fotografiaban cabezas cortadas y expuestas en jaulas. Y esto no era solo para documentar una ejecución, era para aterrorizar. Para mandar un mensaje visual, salvaje, a cualquiera que se atreviera a apoyar a los rebeldes. Y no se andaban con rodeos, ¿eh? El objetivo era clarísimo:
Como dice la fuente, estas fotografías se proporcionaban a la prensa nacional e internacional para exaltar las victorias de las autoridades sobre los rebeldes, representados prácticamente como animales. Vamos, que el objetivo era convertirlos en bestias a ojos de todo el mundo. Pero lo interesante de las historias es que nunca se quedan quietas. El tiempo pasa, las perspectivas cambian, y ahora, 150 años después, estamos viendo cómo esas narrativas construidas con tanto cuidado se están reevaluando, y en muchos casos se les está dando la vuelta a la tortilla por completo. Aquí la vuelta de tuerca es total. A la izquierda, el retrato heroico de Garibaldi de toda la vida. A la derecha, una pegatina de un movimiento autonomista moderno que declara una zona libre de Garibaldi. El que fue el gran héroe unificador ahora es visto por muchos como el villano, como el símbolo de una imposición. Y a la vez pasa justo lo contrario con los que eran sus enemigos. Los bandoleros, esos monstruos de la propaganda, ahora están siendo recuperados como símbolos de la resistencia y de la identidad del sur. El líder, Carmine Croco, que era el villano número 1 en el siglo XIX, ahora tiene un museo en su honor y perfiles en redes sociales que lo celebran como un héroe. Al final, toda esta historia, que parece de hace muchísimo tiempo, nos dice algo muy importante sobre el mundo en el que vivimos hoy, que está saturado de imágenes. Nos obliga a preguntarnos, cuando vemos una imagen, da igual si es en las noticias o en las redes sociales, qué historia nos está contando. Y sobre todo, ¿quién la está escribiendo?